Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que, como habíamos prometido, es muy importante para los trabajadores del instituto de cualquier área y de cualquier categoría. ¿Por qué? Porque la jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo pues nos va a dar una conferencia que se llama Medicina del Trabajo, con su subtítulo La salud en el trabajo. Nuestra ponente de hoy, la doctora Irma Romero Castelazo, tiene 50 años de antigüedad en el instituto, es decir, tiene una trayectoria de muchos años de experiencia. Ella es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, después hizo la especialidad en anestesiología en este hospital, trabajó como médico adscrito 8 años, después ocupó la jefatura de anestesiología durante 25 años, posteriormente fue nombrada colaboradora en la Unidad de Atención al Derecho Habiente y desde el año 2000 a la fecha es la responsable y la jefa de la Unidad de Medicina del Trabajo. ¿Por qué es importante este tema? Porque la doctora Irma Romero hoy nos va a explicar cómo es que las unidades de trabajo del instituto deben de tener esta especialidad de medicina del trabajo, porque es el área que nos protege cuando tenemos alguna enfermedad, alguna incapacidad física, alguna discapacidad o algún accidente de trabajo. Y todo lo que tenemos que hacer para poder estar protegidos como trabajador, como un derecho que tenemos de ser protegidos por el instituto en caso de alguna situación de este tipo. Por tal motivo, le agradezco yo mucho a la doctora Irma Romero Castelazo que haya aceptado la invitación y les pido que la recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, doctor Nava, gracias por la invitación, doctor Ávila. Escogí este tema de la salud en el trabajo porque de una forma sencilla quisiera hacer llegar el conocimiento de los derechos que tenemos como trabajadores al servicio del Estado, que nos otorga la ley con derechos y beneficios. Les entregamos un tríptico a la entrada. Quiero pedirles que no lo vean por ahora. Necesito avanzar en esta plática para que al final puedan valorar estos trípticos que son una guía. Voy a iniciar con una breve historia acerca de la seguridad social. Se sabe que el trabajo es tan antiguo como el hombre y que ha contribuido de manera importante al desarrollo de la civilización. Condenado a trabajar para subsistir, el hombre, en el curso de su historia, ha ido sumando males a su cuenta, pues el trabajo unas veces condicionó y otras provocó la aparición de enfermedades. La seguridad social es el resultado de un proceso histórico derivado del estado de inseguridad en que vive el hombre desde los orígenes de la humanidad hasta el día de hoy. El hombre primitivo, en lucha contra una tierra inhóspita, se vio acosado por ciertos fenómenos naturales, como los terremotos, las sequías, inundaciones, los rayos, los truenos, que todavía nos asustan, y que, desconociendo las causas y buscando formas de protección, dio como resultado que el origen de la seguridad social la encontráramos inscrita en la humanidad desde tiempos remotos, cuando aparecen grupos para protegerse de estos males. El hombre de las cavernas, que utilizando instrumentos rudimentarios para trabajar la piedra, podía padecer accidentes o enfermedades como la artritis por uso frecuente de las manos y los pies. También sufría otro tipo de enfermedades o accidentes laborales que poco a poco empiezan a
ser reconocidos, considerados y asociados a las actividades al realizar trabajos en las comunidades que les facilitaría mejor forma de vida. El hombre se enfrenta a un mundo que no entiende que lo agreden constantemente y por consiguiente surge la necesidad urgente de prevenir las condiciones físicas, las de salud y enfermedades propias de la vejez ante la imposibilidad de subsistir por sus propios medios. Algo que por mucho tiempo prevaleció fue la medicina mágico-religiosa, creyendo que la explicación estaba basada en un conjunto de conocimientos y prácticas que se pretendían conseguir con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales y religiosas como conjunto de creencias. Normas de comportamiento, de ceremonias, de oración o sacrificio con las que el hombre reconocía una relación de divinidad con uno o varios dioses y consideraba que el hombre se enfrenta a un mundo que no entiende y que le agrede constantemente. Por lo tanto, y por consiguiente, le urge la necesidad de prevenirlas. Los cambios en los géneros de la actividad humana han traído siempre consigo nuevos riesgos, y es así que en los momentos en que la historia de la humanidad inicia nuevas etapas, encontramos nuevas actividades y nuevos tipos de lesiones y enfermedades. Tomemos, por ejemplo, la primera revolución de la construcción en la historia, la que diera como resultado las pirámides. El puntito rojo, la rayita roja. Las pirámides de Egipto, bajo el mandato de los faraones de la tercera dinastía. La que diera como resultado las primeras grandes pirámides de Egipto bajo el mandato de los faraones de la tercera dinastía, y que para lograrlo fue necesario la labor de muchos miles de hombres que trabajaban extrayendo las piedras de cantera, miles de hombres que trabajaban extrayéndolas, transportándolas, embarcándolas, colocándolas en sus sitios, a veces a alturas nunca antes conseguidas. Estos hombres, improvisados constructores, canteros, albañiles, habían trabajado hasta entonces en el campo y no tenían la menor idea ni de la teoría ni de la práctica de sus nuevos quehaceres. Con esto sobrevino una epidemia de caídas, fracturas, machacamientos. Como consecuencia de estos nuevos factores de riesgo, la enfermedad no era concebida sin la existencia de esas piedras que poco a poco iban siendo colocadas en su sitio. Los médicos de la época faraónica dieron la respuesta aprendiendo a reconocer los mecanismos de ellas, sistemando el tratamiento de las fracturas y luxaciones. Dicha preocupación quedó plasmada por una parte en las pinturas que adornan los corredores interiores de pirámides y tumbas. Tenemos aquí un ejemplo. Fue lo que encontré representativo. Como consecuencia de estos nuevos factores de riesgo, la enfermedad no era concebida. En las pinturas que adornan los corredores interiores de pirámides y tumbas, se han encontrado ejemplos representando individuos manipulando un codo luxado, aparentemente, ¿verdad? Y por otro, en los primeros textos médicos egipcios, que datan de unos 2700 años antes de la era cristiana y que coinciden con la época de la construcción de las pirámides. No es casual que Imhotep, el histórico mítico creador de la medicina egipcia, fuera al mismo tiempo el visir del faraón y por lo tanto su arquitecto encargado de la construcción de su tumba.
Tampoco es casual que el papiro de Evelyn Smith, copia posterior de un texto procedente de la época a la que nos referimos, se ocupe principalmente de problemas médico-quirúrgicos y entre ellos especialmente de la clasificación de las lesiones traumáticas. En la cultura griega ya se menciona en los resúmenes de las historias clínicas que han llegado hasta nosotros la actividad de sus pacientes, pero no en términos generales. Esta mención se debía más a fines de identificación que de orientación hacia los orígenes de la enfermedad. Así se habla de la intoxicación de plomo de los alfareros al preparar las vasijas cubriéndolas con capas y capas de plomo, del cordelero, y otras veces en cambio se expresaba una relación directa entre el quehacer y el problema, como el soldado que fallece al quinto día después de haber recibido un golpe que le causó la pérdida del conocimiento. La evolución es paso a paso la de una hemorragia intracraneal. Es probable que esto date de mediados del siglo IV antes de Cristo. Lo mismo pudiera decirse del guerrero fallecido a consecuencia de una herida de jabalina en la participación deportiva, o el caso del contramaestre de un navío que recibe un golpe y se deforma el brazo. Estos relatos están incluidos en el libro séptimo de las epidemias. Hace mención también Hipócrates. ¿Me dije, doctor? ¿Tiene dedo? Hace mención también en este mismo documento el caso de un marino a quien el ancla del barco había aplastado un dedo. En la cultura griega se menciona que la medicina hipocrática elaboraba historias clínicas, cambiando el sentido de la medicina mágico-religiosa con la teoría de los 4 humores, que en equilibrio no producen enfermedad, y el paciente tendrá mejor salud: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Hipócrates, en esta teoría, es una de sus muchas obras, que está incluida en el libro de Corpus Hippocrático. Este es uno de los más antiguos documentos que de alguna forma nos ha llegado a la información, la tenemos los médicos. También en su obra Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares, en la que nos habla que muchas de las enfermedades tienen una raíz original en el ambiente. No está muy lejano de lo que actualmente estamos viendo, ¿verdad? Hipócrates transforma la medicina en una disciplina basándose en la observación. Es su metodología, ya la inicia entonces, desapareciendo el fundamento de que las enfermedades tienen su origen en creencias mágico-mitológicas y religiosas, que por muchos años había prevalecido, utilizando la observación en el desempeño de los trabajadores de la construcción y pensando en el riesgo de la aspiración de polvo. Ingeniosamente crea una mascarilla con vejiga de vaca como protección al colocarla sobre la cara, tapando la nariz y la boca. La escuela hipocrática marcó caminos para conocer las causas de la enfermedad e intentó también encontrar forma para prevenirlas. Este sentido preventivo fue transmitido a los médicos, considerando que el fin primordial de la medicina no es la curación, sino la prevención. Al respecto, Hipócrates menciona que el fin del médico será prever en un futuro el estado de salud de sus pacientes. La aplicación de esta y muchas ideas surgió en el siglo V a.C. En el Renacimiento aparece un célebre y revolucionario médico para hacer eso. Quien para algunos historiadores es el iniciador del estudio de la patología laboral, descrito en su texto Enfermedades de los mineros. De los mineros.
aproximadamente escrito en 1533-1534. Describe infecciones crónicas por mercurio, arsénico, antimonio y cobre. Hoy conocemos que efectivamente existen riesgos de trabajo por enfermedad profesional como las que adquieren los trabajadores en las plantas de asbesto, al igual que la silicosis de los mineros. Con su libro, Paracelso llamó la atención a la medicina de su tiempo acerca de la importancia que tiene el área de trabajo en que se desarrolla el individuo. Pero por desgracia, sus ideas no fueron escuchadas, en parte por no haber tenido seguidores y en parte por oponerse al dogmatismo galénico dominante de esa época. Damos un brinco históricamente al siglo XVII. El primero que llamó la atención de manera sistemática sobre la importancia que el desempeño de un trabajo tiene en la producción de enfermedades específicas fue Bernardo Ramazzini. Se le atribuye haber sido el autor del primer tratado sistemático de lo que hoy se llama medicina laboral. Inicialmente describe la ciática, esto me gustó mucho, describe la ciática de los obreros. Podemos pensar actualmente que equivale a la lumbalgia postraumática y posesfuerzo de muchos trabajadores que cargan peso excesivo. Esto lo observó en los alfareros, consecutivo a cargas de peso y a posturas inadecuadas. Sabemos que también describe enfermedades producidas por humos letales, intoxicaciones por mercurio y muchas otras. Ramazzini es considerado el padre de la medicina laboral y ocupacional. Durante toda su vida, su motivación fue la salud de los trabajadores. Así se ha encontrado descrito en los libros que llegaron a nosotros y que han servido de motivación para continuar la obra de Ramazzini respecto a la medicina laboral. El hecho histórico que detonó para que verdaderamente se consideraran al trabajador y la forma de protegerlos fue la Revolución Industrial. El siglo XVIII se caracterizó por los adelantos en la industria a partir del invento de la máquina de vapor construida por James Watt. En Londres y patentada en 1769, que acabaría con siglos de mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo sustituido por la maquinaria. La revolución industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido de Gran Bretaña, para que posteriormente se extendiera a Europa occidental y a América anglosajona. Se inicia con el éxodo de la población rural hacia las ciudades al disminuir la mano de obra en el campo, lo que provoca que aparezca una nueva clase trabajadora, que se agrupa en suburbios cercanos a las fábricas. Y que crecían a gran velocidad, sobre todo después del gran invento de la máquina de vapor, que generó enorme crecimiento en la industria y el transporte, fundamentalmente. La situación deplorable de los trabajadores que vivían en barracas, en hacinamiento y con una nueva forma de vida, clase trabajadora que se desempeñó en los años en centros de trabajo, fundamentalmente en las fábricas y en condiciones insalubres, con humedad, poca ventilación y ninguna seguridad laboral, con jornadas que podían superar 12 horas diarias, 7 días a la semana, que seguían viviendo en los suburbios superpoblados, los condicionaba a ser víctimas de epidemias.
La cantidad de obreros afectados los lleva a organizarse para la defensa de sus intereses, apareciendo los primeros movimientos de protesta que desembocan más adelante en el origen de lo que hoy conocemos como sindicatos. Fue aproximadamente en 1870 cuando esta lucha se vio reflejada en un cambio radical de vida de la mayoría de la población, y se dice que esta lucha pudo haber terminado a principios del siglo XX. Históricamente, la fecha aceptada en el año de 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918. Después de que los aliados hacen retroceder a Alemania, que solicita un armisticio para poner fin a la guerra, quedó manifestado en la Conferencia de Paz en París, firmando los aliados el Tratado de Versalles en 1919. El 11 de abril de 1919. Hacemos énfasis en esta fecha histórica porque precisamente en forma paralela se inicia la formación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se considera como parte del Tratado de Versalles, considerando que la justicia social es la esencia para alcanzar la paz universal permanente. La OIT es la única agencia tripartita de la ONU. La OIT reúne gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros de esta organización a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo digno para todos sin preferencia de género. Actualmente se reúnen una vez al año para examinar y modificar las normas que rigen cada país. Todas las oficinas de medicina del trabajo, todas las organizaciones que se dedican a la asistencia de la salud en el trabajo se rigen justamente por esta organización, la Organización Internacional del Trabajo, que constantemente está actualizando sus normas. Podía haber hablado un poco también de la seguridad social de su origen en México, pero sería llevarme mucho tiempo. Sin embargo, hay un hecho muy importante que me pareció históricamente en México. Los inicios de la seguridad social, y más bien se establece, es en el año de 1904, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Iniciaremos realmente ya lo que es la seguridad social, que comprende la salud en el trabajo. Se rige por un marco jurídico. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del ISSSTE, el Reglamento para la Dictaminación del Riesgo de Trabajo e Invalidez. ¿Qué nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la salud. El artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición siempre y cuando se haga por escrito, en forma pacífica y con respeto. El artículo 123. La seguridad social se hará conforme a las siguientes bases mínimas. A. Cubrirá accidentes y enfermedades profesionales, jubilación, invalidez, vejez y muerte. El inciso B. En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo. En el C. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable. D. Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica.
Entrando en materia, ¿qué es lo que más nos inquieta, por lo cual el doctor Nava nos invitó? Son los riesgos de trabajo. Los accidentes o enfermedades son los accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Estos trámites de riesgo de trabajo tienen una demanda importante en la Oficina de Medicina del Trabajo y es parte de lo que nosotros de alguna forma está dentro de nuestros programas cotidianos. Tenemos dos opciones de riesgo de trabajo. Una, la enfermedad profesional, considerada en la Ley Federal del Trabajo, existe un listado de cuáles. Dos, los riesgos de trabajo, que son a los que me refiero, dado que vivimos en una ciudad muy violenta, una ciudad considerada como de las más grandes en el mundo, con un parque vehicular que ha crecido de una forma desmedida, tanto el transporte público como el transporte privado, las motos, las bicicletas, los triciclos, los patines. Todo esto ha generado que la demanda de asistencia médica por los accidentes, los riesgos de trabajo y el trámite nos ocupe un tiempo muy importante en nuestras labores. El riesgo de trabajo, tenemos tres formas de que puede suceder, tres tipos diferentes. En el centro de trabajo, en trayecto o en comisión. Centro de trabajo. La ley nos establece que cuando sucede un accidente en el centro de trabajo es por causa o motivo de las funciones que desempeñamos de nuestras labores como trabajadores. En trayecto se considera lo que puede suceder al salir de casa y llegar a nuestro centro de trabajo o la salida del trabajo a nuestra casa. Existe solo una excepción. Para los padres que llevan niños a las guarderías se considera legítimo que puedan hacerlo a la entrada o a la salida. Si algún trabajador se detiene a cargar gasolina o se detiene a hacer un trámite, se detiene, eso no se considera riesgo de trabajo en el trayecto. Queda sin calificarse. Cuando nos comisionan a alguna labor, alguna actividad fuera de nuestro centro de trabajo, no se considera, si llega a suceder una eventualidad, un riesgo de trabajo en comisión. Para esto, cualquiera de nosotros que salgamos a una comisión o algún trámite que se nos solicite fuera del hospital o de nuestro centro de trabajo, cualquier unidad de labor, tenemos que tener un documento que nos avale que vamos a salir a una reunión, a entregar una documentación, a alguna actividad que no conlleve que sea algo que se nos solicite. Ese documento es el que se nos va a hacer válido para lograr una calificación de riesgo de trabajo. Es muy común que esto lo veamos en la policía, en los federales. Son comisionados muchas veces en los operativos y están fuera de un estado. Sin embargo, si tienen esa comisión se les considera, porque además ese tipo de trabajador siempre presenta lesiones muy serias. Entonces, a veces lo recibimos con la atención ya programada para que aquí sean y tengan la atención médica inicial. ¿Qué es la atención médica inicial? Si el trabajador sufrió un accidente, pues lo primero que es buscar que lo vea un médico
leer qué me pasó, cómo me pasó. Para esto, todas las unidades médicas, las urgencias, reciben a los pacientes. Puede ser también atención particular, si así lo decide el trabajador. Y como comentaba, en los pacientes que son comisionados a diferentes estados, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública hasta ayer, tenía un seguro de gastos médicos, probablemente unas pólizas pequeñas, pero sí, en un operativo, un federal fue baleado y requiere, se les atiende con ese seguro. O aquí mismo en la Ciudad de México recibimos muchos que con su seguro médico eran tratados en el hospital Alinde, donde ellos tienen, no tenían su sede. Se les da la atención médica inicial, si se van a operar o si requieren algún tratamiento inmediato, y posteriormente se les refiere a una unidad médica del ISSSTE, o sea, de alimentos. Esta atención médica, obviamente, es de urgencias, lo van a recibir, van a hacer toda su historia clínica, poner el motivo del daño, hacer un diagnóstico, tener los elementos necesarios para ese diagnóstico, tanto de laboratorio, gabinete, cuando son necesarios. El paciente puede permanecer aquí las horas necesarias hasta que su estado de salud le permite egresar del hospital o bien internarse. Una vez que el paciente sale, esto es muy importante, sería la dermatología, que sé que es un poquitito pues árida, ¿no? Por eso lo estoy tratando de hacer muy sencilla. Egresa de urgencias, se tiene que elaborar este documento. Es un certificado que se denomina RT02, que es la atención médica inicial con la cual el trabajador va a iniciar la calificación de su riesgo de trabajo. Para esto, en urgencias, los envían en todas las unidades médicas a las oficinas de medicina del trabajo. Todas, a partir de clínica de especialidades, hospital segundo nivel, hospital tercer nivel, Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, tenemos esta capacidad. Aquí, urgencia les elabora el documento, los remite a la oficina de medicina del trabajo. Nosotros avalamos que sí, efectivamente recibió esa atención médica y debe de ser las 24 primeras horas posteriores al evento. Posteriormente la ley ya no les considera para calificar. Con esto damos una instrucción. Ustedes vieron que se les entregó esos típicos, pero al final por favor lo leerán con calma, y se les da todo el requisito que deben de llevar para ser calificados. Al paciente recibe los requisitos, debe notificar el ISSSTE a la dependencia y al mismo ISSSTE, y además levantar un acta administrativa de hechos. Se levanta en las coordinaciones de jurídicos o recursos humanos. Recuerden que nosotros, como trabajadores al servicio del Estado, son muchas dependencias, no podemos hablar exclusivamente del ISSSTE. El ISSSTE es el que da la atención, pero no los trámites. Cuando ya se tiene todo esto atribuido al trabajador, se remite a la subdelegación de prestaciones, las 4 que tenemos. Nosotros tenemos 4 subdelegaciones, que es la norte, la sur, la oriente, la poniente, y cada uno de nosotros, cada trabajador, dependiendo de su domicilio, de su delegación política, le corresponde llevar esos trámites para que el médico de medicina del trabajo, de seguridad y higiene de la subdelegación valore la calificación y ver si corresponde el evento y tiene una relación causa-efecto para poder determinar. Esto es en cuanto a los accidentes. Tenemos la otra parte, que son riesgo de trabajo por enfermedad profesional. A veces desconocemos
muchos de nosotros en nuestro entorno laboral que puede suceder. La Ley Federal del Trabajo nos ya había mencionado que hay un listado de cuáles. Las más frecuentes que nosotros tenemos son las de los docentes, los maestros que por uso y abuso de voz hacen nódulos laringeos, hipertrofia de cuerdas vocales, disfunción de cuerdas vocales, y la consecuencia es la disfonía crónica. Con disfonía crónica un trabajador no puede hacer su labor, un docente. Entonces aquí va a cambiar un poquitito la dinámica del trámite. También en segunda instancia tenemos los trabajadores de las plantas de asfalto. Ellos están sujetos a mucho ruido que rebasa los 4 decibeles. Al tiempo, en forma crónica, pierden la agudeza auditiva y llegan a quedar sordos realmente, ¿no? Son dos de las causas más frecuentes que tenemos de riesgo de trabajo por enfermedad profesional. La otra, que algunos a mí me han tocado aquí, casos de enfermeras sobre todo, que hacen intolerancia al látex de los guantes, y pues eso también está considerado como enfermedad profesional. El trámite es igual, solo que aquí ya no intervienen urgencias. Normalmente cuando existe esto, hay un médico tratante. El médico tratante es el que se va a encargar de elaborar este documento de atención médica inicial, que se llama, vuelvo a repetir, certificado de NF02. Igual se le entrega al paciente, se le da todo el instructivo de lo que debe de hacer y se remite a la Subdelegación de Prestaciones y Seguridad de Higiene, donde ahí hay médicos, peritos en medicina del trabajo, califica el riesgo de trabajo. ¿Es calificarlo? Aquí se remite al paciente, tiene 30 días hábiles, muy importante. Hay que tener en cuenta que solamente nos otorgan 30 días hábiles para poder considerar y calificar el riesgo. Después es inapelable, a menos sí existen, pero son casos muy especiales. Por ejemplo, pacientes con traumatismo craneoencefálico, policontusidos, que de alguna manera llegan conscientes e inconscientes, hay una justificación, porque muchas veces el trabajador no lo puede hacer. Esto como excepción se considera si rebasan los 30 días. El trámite lo puede hacer un familiar, lo puede hacer un gestor, lo puede hacer una persona que se lo indique. Pero una vez que llegan aquí con el médico de medicina del trabajo, con el paciente, con su documentación, con su atención médica inicial, puede tomar la decisión de que no dejó, que se puede dar el alta de inmediato del riesgo de trabajo. En pacientes, por ejemplo, con pequeñas heridas, tenemos muchas de que porque me caí, me raspé, y bueno, sí hay una relación causa-efecto, si es un riesgo de trabajo, pero son lesiones que tardan pues 15 a 20 días en sanar y quedan alta de riesgo, se cierra el caso y no más. Si el médico de medicina del trabajo considera que la lesión y el daño tiene otra evolución clínica, nos va a solicitar lo que es ya el dictamen. Tiene que hacer un documento que se envía a las unidades médicas o a las dependencias, en donde él manifieste que se reconoce la profesionalidad y el riesgo de trabajo y se solicita el dictamen. ¿Para qué? Para ver si ese evento traumático dejó alguna secuela. ¿Qué hacemos nosotros? Ya esto nos corresponde aquí en la oficina. Solicitamos el expediente, el cual me toca a mí, parte de mis funciones, ver que esté completo el seguimiento, que tenga una historia clínica completa, que tenga los estudios de laboratorio y gabinete que sustenten el diagnóstico. Y una vez que está completo, enviamos el expediente de una solicitud al médico tratante. Él es el responsable de manifestarnos cuál es el estado
de la lesión del trabajador. Aquí ya lo comentaba, tiene que estar completo. En principio, quien es el responsable de expedir la licencia médica es el médico tratante. El médico tratante, y además aquí existe la salvedad. La ley dice que deben de ser 52 semanas de incapacidad para no generar descuentos en cuanto a la relación de riesgos de trabajo. Pero la responsabilidad del ISSSTE es sacar los casos antes de las 52 semanas. Si por alguna situación el paciente requiere rehabilitación, no está completo el caso, hay pacientes que se han tenido que reintervenir 1 o 2 veces. El coco aquí de lo que hemos visto de las lesiones es para los neurocirujanos y para los ortopedistas. Son lesiones que con mucha frecuencia se presentan por las colisiones de los choques estos lamineros, que ahora se llaman los pacientes que tienen fracturas, son accidentes de moto, es lo más frecuente que estamos viendo. Se tiene que expedir incapacidad hasta el término de que se envíe el dictamen en el RS9. ¿Qué hace el médico posteriormente? Aparte de apoyar al trabajador, pues entonces regresa el informe a medicina del trabajo, nosotros integramos el expediente con estudios, con todo lo conveniente, que ahora lo manejamos en CDs. Ya el expediente desafortunadamente ya no pudo ser más que otra vez en forma con papel, y lo enviamos a su revisión, el caso por la subdelegación de prestaciones. Ellos son los dictaminadores, nosotros no. Nosotros solamente llevamos al cabo el trámite. Una vez ahí, analice el caso el perito, el médico de medicina del trabajo, e informa a las unidades médicas las resoluciones. Pueden ser 3. Una, que la lesión curó y no dejó secuelas. Otra, que la lesión, la secuela sea parcial, como por ejemplo fractura, la disminución de los arcos de movilidad, y se otorgue una incapacidad parcial permanente. ¿Qué es esta? Incapacidad parcial permanente. ¿Qué es esto? Pues esto es muy importante, porque a veces los trabajadores hasta pienso que lo exigen, porque es una indemnización en dinero que nos otorga el ISSSTE por la secuela que pueda quedar del trauma, y esa se valora en porcentajes, que puede ser en la incapacidad parcial permanente del 5 al 99%. Se les va a otorgar en base a su salario, ahora sí que en base a su salario base, con dinero de acuerdo al porcentaje que le otorga el perito, el médico de medicina del trabajo. Y cuando se trata de muerte o que la lesión deje secuelas de más del 100%, entonces al trabajador se le pensiona con una incapacidad total permanente. Se les da el 100% del salario base por toda la vida. Entonces, pues esto sí es muy importante, ¿no? Bueno, hasta aquí yo quedo de riesgo. Yo quería poner un ejemplo a reserva de lo que usted... Me falta la otra parte de la enfermedad, pero como esto es complejo, yo quería poner un ejemplo. Yo, dentro de mis labores, por las mañanas tengo que subir a piso. Yo subo a piso porque tengo que interactuar con los médicos tratantes, comentar los casos, ver qué les hace falta, tanto de riesgo como de invalidez. Normalmente subo por elevador y bajo por escaleras, pero resulta que al bajar las escaleras, llegar a la planta baja, me resbalo entre los elevadores, caigo de mi propia altura, pongo la mano como protección, el peso del cuerpo pues produce una lesión, ¿verdad? Mi dolor, mano, edema, ¿qué hago? Lo primero que hago es ir a urgencias, ¿verdad?
anestesiólogo, me hace la historia, ve mi mano, toma radiografías, tiene una fractura radiocubital. Entonces vamos a tomar el criterio de si es quirúrgica o es un tratamiento conservador. Vamos a suponer que la fractura requiere una intervención quirúrgica. Se prepara la cirugía, me tienen que internar, entro a cirugía, 24, 48 horas de observación y me dan de alta. ¿Qué sigue? Bueno, lo que yo tengo que hacer, a veces no sabemos, por eso si surgen muchas preguntas será mejor porque podemos orientar. Pues yo tengo que levantar una acta administrativa de que me caí ahí enfrente del elevador y que me resbalé, pues el piso estaba resbaloso o tuve lesión. Levanto en el jurídico mi acta administrativa de hechos diciendo qué me pasó. Me asesora medicina del trabajo y me dice, bueno, también hay que ir a realizar urgencias, pedir que le den su atención médica inicial en un certificado especial y usted va a llevar todos estos trámites a la subdelegación de prestaciones, pero tiene que continuar su tratamiento con el médico hasta su total rehabilitación y me expedirán licencias médicas, ¿no? Es así muy sencillo porque todo lo demás. Ahora, ¿alguno de ustedes quiere exponer un caso de un riesgo de trabajo en trayecto? Doctora Mejía. Doctora, hay muchas preguntas realmente a esto. Me tocó una ocasión. Pues venía cuando nos estacionábamos allá allá por su mesa, entonces me caí y me fracturé en el trayecto también. Entonces, pues igual la fractura, porque era quirúrgica, no era quirúrgica, el fue conservador. Entonces, yo no sabía todo ese trámite, sino me dijeron los compañeros, ve y repórtalo como accidente de trabajo. Entonces realmente me dieron todos los pormenores en el sindicato, era un montón de papelería. ¿Y cuánto lleva esto? Uy, doctora, es súper tardado, me va a llevar un mes yo con el dolor, ya con el cabestrillo bien incómodo de la mano izquierda. Y luego, ¿qué va a pasar? Dice, pues, todo fue verbal. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues a lo mejor dicen que sí, el riesgo de trabajo y a lo mejor no. ¿Y cuánto me lleva esto? Pues como un mes y medio. Digo, no, pues va a llevar mi incapacidad, mejor no hago nada. Y me quedé ahí, a Dios gracias no tuve ninguna secuela. Realmente a mí me detuvo a hacer todo ese trámite porque en las 6 semanas de incapacidad me iba a llevar haciendo subir y bajar, así me comentaron los del sindicato. O sea, falta de información. Realmente ahí no llevé a cabo ningún trámite porque pues era muy molesto, me sentía muy insegura andar con una mano, no podía manejar, etc. Entonces la verdad yo detuve todo. Doctora, yo no estoy en contra del sindicato, pero creo que para eso las oficinas de medicina del trabajo tal vez nos ha faltado un poco de difusión. Por eso es que ven que nosotros entregamos esos trípticos que les comenté. No los vean ahora, sino posteriormente a esta pequeña plática, porque está especificado. Entonces, hemos tratado de promover, de verdad, digo, el equipo que trabaja conmigo en la oficina está capacitado, ¿no? Y ya sabe cómo instruir a un trabajador para que no le sea tan latoso este trámite, porque de verdad, en sí, con todo respeto, el sistema que tenemos es muy complicado administrativamente, en general, en la institución. Entonces, lo que hacemos nosotros, todas las compañeras que están teniendo en el equipo, pues ya saben, a ver, preparen esta documentación, usted se va, le toca acá su delegación, aquí está la dirección, vaya a ver al médico de medicina del trabajo, le lo reciben y queda asentado ya el trámite. Si no lo puede hacer el trabajador, como dije, si porque está internado, imposibilitado, a veces son fracturas de miembros inferiores que tienen hechos podálicos, y no puede, lo puede hacer el familiar, lo puede hacer el gestor de la dependencia. Entiendo que los sindicatos manejan las cosas diferentes, ¿no? Aquí en algún momento nos pide el sindicato, a nosotros nos vamos a encargar de los riesgos, ¿no?
Aquí estamos nosotros, porque nuestro deber, nuestro compromiso como oficina de medicina del trabajo y sobre todo para nosotros, los amigos, compañeros del hospital, por eso estamos. Si estamos para las otras dependencias, ¿por qué no vamos a estar para nosotros mismos? Poco a poco fueron soltándolo y lo seguimos manejando ya nosotros. Bueno, doctora, muchas gracias por compartir esto. ¿Qué pasa con los médicos residentes en este caso? Pero más que los médicos residentes, los médicos residentes, al fin y al cabo. Ellos tienen el derecho. Tienen el derecho. Tienen el derecho. Le voy a decir que la misma ley federal de ISSSTE incluye a todos, y hasta teniendo un día de antigüedad laboral. Aquí no es de que no, pues que yo acabo de entrar, no. Los riesgos de trabajos, como presenta el marco jurídico, son constitucional, es constitucional, y ahí dice la protección al riesgo, a la enfermedad, a la salud. Tienen el derecho. Y los internos también. Toda parte de un grupo laboral tiene derecho. Pero a la atención médica, pero al riesgo de trabajo también. No, el residente sí, El residente sí. pero el interno no. No, porque son chicos estudiantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda? Señorita. Buenos días. Doctora, en mi caso, al igual que la doctora, yo tuve un accidente de trabajo, igual, pero el mío fue esguince de rodilla. Entonces, igual no llevé mi trámite por lo mismo, porque pues, yo andaba en aquel tiempo todavía, traía mi rodilla, mi pierna enyesada. Entonces, como me decía que yo tenía nada más hasta 2 meses para hacer mi trámite, y como también a mí también se me complicaba mucho andar viajando y todo eso, me pedían dos, ¿cómo se dice? 2 testigos. 2 mis testigos eran de Chilpancingo. Entonces tenía yo que andar hablándoles por teléfono, que el formato no salió bien, y otra vez que por favor fírmenmelo, y así, ¿no? Entonces, igual no llevé mi trámite. ¿Qué tan cierto es entonces el tiempo? Porque yo ya llevo como 2 accidentes de trabajo en traslado de domicilio a mi trabajo. Por ejemplo, tuve uno de esguince de cervicales, pero mi domicilio lo tenía en mi credencial, la tengo con la del caso de mis papás, pero yo venía de mi casa y no tengo, ¿cómo se dice? No tengo mi domicilio después el de mi casa. Entonces ahí qué tanto problema puede haber en caso de que se hubiera sido un accidente de trabajo. Me lo hubieran hecho válido, pues, porque fueron el traslado. Sí se lo hacen válido. Primero, para empezar, son 30 días hábiles para el trámite. Eso sí es inapelable por ley, salvo las excepciones que les comenté, porque hay pacientes inconscientes que pues, no se pueden, ¿no? Y sí se da esa apertura. De hecho, en lo particular, cuando suceden estos casos, me gusta comunicarme con las delegaciones. Hay interactuamos bien, ¿no? 1. 2, a usted, donde usted tenga su domicilio, tiene una subdelegación de prestaciones. Si es Estado de México, que usted venga de Toluca o de donde venga, hay subdelegación de prestaciones en el Estado. Tiene que ser con lo que usted compruebe su domicilio, porque es parte de la documentación que pide. El IFE, INE ahora, fundamentalmente comprobante de domicilio. Sí tiene que ser, aunque usted tenga, si tiene el registro de sus papás y que allí vive, pues en la subdelegación que le corresponda a su familia. Pero tiene que comprobar donde no puede uno de ninguna manera asistir a una que no le corresponde porque no la van a aceptar. Ahora, son 30 días hábiles nada más. Ha sido difícil que muchas veces hagan apertura de días por razones que no están justificadas. ¿Le queda claro? Gracias.
propiamente de riesgo de accidente como tal, con afección física. Si nos llegamos a pinchar, o que ha habido, por ejemplo, en la terapia intensiva, se ha habido residentes que se han infectado con secreciones de pacientes y han hecho unas conjuntivitis terribles, no me acuerdo hace cuánto tiempo. ¿Eso es un accidente de trabajo que usted debe reportar también ahí en su oficina? Absolutamente. De hecho, siempre la atención médica inicial, que me ve el médico, ¿qué me pasó, no? Sí, está reconocido todos los pacientes, todos los trabajadores que se pinchan o que se contaminan con una herida, con un instrumento punzocortante, que se utilizó en algún paciente especial. Sí, se tiene que tomar como un antecedente, no porque necesariamente vaya a haber una complicación, no sabemos, ¿no? Sobre todo ahora con la del VIH. Entonces sí, se tiene que hacer el mismo trámite. Si los pacientes que se contaminan de esta forma pues quedan en observación permanente. Si requieren incapacidad, difícilmente requieren incapacidad, se les da. Pero hay algo que también dentro de la salud en el trabajo se ve, tanto aquí con nosotros y en las dependencias o trabajadores que utilizan equipo especializado como sierras, equipo con lo que soldan y todo esto, que no son muy responsables en el uso de las medidas de protección. Aquí mismo yo he visto que no usan los guantes muchas veces para ciertos procedimientos. O sea, pero eso no descalifica de que no sea del trámite, ¿eh? Hay que hacerlo, pero también promover la cultura de la protección. No la tenemos. Estamos empezando, hemos avanzado, pero somos profesionales de la medicina. Sí se reconoce, sí hay relación causa-efecto, sin pensar o esperar que haya una secuela inmediata. Pero sí hay que hacerlo. Doctora, mire, nosotros somos de la Coordinación de Donación de Órganos y Trasplantes. Dentro de nuestras funciones es ir por tejido, ya sea córneas, corazón, hígado, riñones, hueso, piel, o lo que nos lo indique. Pues nosotros aquí estamos en la institución, vamos, hacemos trámite con ambulancia y nos llevan en ambulancia. Podemos ir a Toluca, a Hidalgo, a Puebla, a Querétaro X, ¿no? Y también, por ejemplo, a los hospitales de aquí, del Centro Médico Nacional, al 20 de noviembre, a todos los hospitales de lista. Esa es nuestra, bueno, tenemos que ir por esos órganos, pero nosotros no tenemos nada que nos respalde cuando andamos fuera. Entonces, pues sí es importante que usted nos oriente, que nos diga qué tenemos que tener para que pues, tengamos protección, ¿no? Cuando Dios no nos va a pasar nada, ¿verdad? Pero pues hay que prever. También tenemos en nuestro cargo pasantes, claro. Ellos también van. Y bueno, entonces pues la verdad es de que pues esa es la pregunta que tenemos para usted. Gracias. No, le puedo sugerir, digo, de esto yo creo que se debe de intensificar la comunicación con el subdirector médico, con el doctor Robles, porque fundamentalmente se encarga de lo médico. Entonces cada vez que salgan o que es parte de sus comisiones salir, haya un documento, porque en el momento, nadie espera que suceda un evento, pero si en el momento sucede, ahí te va a decir, preséntame tu documento de comisión, porque eso dicen, los médicos de medicina del trabajo eso dicen, ¿eh? Entonces sí valdría la pena que con la autoridad se trate este punto, señorita, porque están muy desprotegidos, y como decimos, hay muchas eventualidades, ¿sí? Me faltó lo de enfermedad, ¿no? Bueno, les agradezco, si nos quedó pendiente lo de invalidez, pero eso es un trámite por enfermedad general, han crecido las crónicas degenerativas y hay también una demanda muy grande. Simplemente el comentario para cerrar, porque sería difícil otra sesión, está viendo en personas jóvenes, a pesar de que la edad
promedio es en la mujer de 80 años y en el varón de 75, lo estamos viendo por abajo de 50. Pero es otra de las cosas que nosotros también atendemos. Vamos a ver en otra sesión qué debemos hacer cuando tenemos enfermedad crónico-degenerativa y la enfermedad nos invalida o nos incapacita o nos discapacita, ¿verdad? Porque son diferentes términos. Doctora, le damos otra sesión para ver. Porque hay muchas dudas y entonces Con mucho gusto. todos estamos expuestos a eso. Pues vamos a agradecerle a la doctora Irma Romero Castelazo su amable intervención y su excelente conferencia con un reconocimiento otorgado por la dirección del hospital y la coordinación de enseñanza e investigación. Bien, pues muchas gracias por su presencia. Les agradecemos mucho que hayan asistido a la sesión y nos vemos el próximo jueves a las 8 en punto con un tema muy importante también, que es ciberdelincuencia. Viene la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a presentarnos este tema que se llama ciberdelincuencia, que es algo a lo que estamos expuestos todos los que tenemos internet o hacemos trámites con tarjetas de crédito o pagos por internet, vía transferencia bancaria o algo, y estamos expuestos a esta ciberdelincuencia. Nos vemos el próximo jueves a las 8 en punto. Muchas gracias. Muy buenos días.